Buenas noches. De parte de Cintia, de parte mía, queremos agradecer especialmente a la Red de Familias Entrerrianas y a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica porque nos han tenido en cuenta para poder hacer un pequeño aporte. Todos tenemos una preocupación común, preocupación que debería transformarse en ocupación. El Papa Emérito Benedicto XVI, desde el comienzo de su pontificado, empezó a hablar de la emergencia educativa. Hay una crisis en la familia, en la sociedad, en la escuela, y esta crisis no se da aislada, sino que es parte de una revolución cultural. Esta revolución se produce porque se ponen en duda ciertos principios o cosas de las que depende el perfeccionamiento del hombre. Se pone en duda que la familia sea una comunidad de amor, se pone en duda que el matrimonio sea una unión entre varón y mujer, se pone en duda que los padres podamos educar a nuestros hijos y sea nuestro primer derecho y nuestro deber. Se pone en duda que la escuela tiene que venir en ayuda de la educación de los chicos. Y este problema no se da por azar, sino que hay una causa. Y yo me voy a ir a la primera causa de todas, que se da en el principio. ¿En qué principio? Bien en el principio. Dios crea o decreta crear en el tiempo el universo y crea el mundo de los espíritus y el mundo sensible, y al hombre le da el poder de administrar y dominar ese mundo sensible. Crea las cosas con un orden, cada cosa tiene un grado de perfección, y esas cosas tienen una naturaleza que las hace ser lo que son y están destinadas a llegar a la perfección. En el caso de los espíritus y en el caso del hombre, están destinados a un fin último, a gozar de la felicidad cara a cara con el Creador. Pero ¿qué pasa? En ese mundo de los espíritus, uno de ellos dice: yo no te voy a servir, no acepto el plan que vos tenés para mí, no acepto el orden que vos diseñaste. En ese pecado de orgullo y de autonomía, y les pido que recuerden esta palabra, la autonomía, es decir, el que se da sus propias normas, sus propias leyes, decide alejarse de Dios. En el mundo sensible sucede lo mismo. El hombre tentado por el demonio comienza a ver que no le gusta el plan de Dios y dice: yo no te voy a servir, quiero ponerme mis propias leyes. Pero Dios no nos deja solos y nos promete un Salvador. Nos promete a Cristo. Cristo, con su muerte y resurrección, vence a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. La batalla ya está ganada, la guerra ya está ganada, la victoria está asegurada. Y Él, en su ascensión, nos dice: yo voy a prepararles un lugar, pero nos deja acá. Nosotros vivimos en la historia, vivimos en la tierra, vivimos en el tiempo. Y a nosotros nos toca perpetuar, continuar esa batalla de Cristo para restaurar el orden que Dios Padre había diseñado en un comienzo. Es así que tenemos dos bandos, o el bando del mal espíritu o el bando de Cristo. O ayudamos a restaurar el orden que Dios ha diseñado, o estamos del lado de los que atentan contra ese orden que Dios ha planeado. No hay forma de ser neutrales. No puedo decir estoy un rato en un lado, un rato en el otro. O sirvo a Cristo o estoy contra Cristo. Pero hay un segundo aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Dios penetra en el interior del alma. Nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Pero necesita, para transformarnos, para moldear la imagen de su Hijo a nosotros, de nuestro permiso. Si nosotros no le damos ese permiso, Él se aleja. Se aleja no porque Él se quiera alejar, sino porque respeta nuestra decisión y quiere que lo amemos libremente. Si el hombre deja que Dios moldee su alma a imagen de su Hijo, todo lo que el hombre realice, todo lo exterior que el hombre pueda hacer, va a ser fruto de esa vida de Dios en el alma. Pero el demonio actúa de otra manera.
el demonio no puede acceder a nuestro interior si no es que nosotros le damos autorización. Entonces, ¿qué hace? Empieza por lo de afuera para poder conquistar el alma. Entonces, el demonio lo que intenta es acceder a la política, acceder a la sociedad, a la cultura, a la economía. Manejando de esa forma el exterior, puede empezar a transformar el alma y de esa manera destruir la obra que Dios ha hecho. El Papa Francisco habla de una colonización ideológica. Hay un mundo afuera, dominado por el príncipe de las tinieblas, que intenta cambiar las mentes para destruir ese orden creado por Dios. Este enemigo de la raza humana, que busca esta colonización ideológica, pretende hacernos creer que esto es simplemente una guerra de ideas. Si son discusiones a nivel filosófico, a nivel intelectual, no hay ninguna consecuencia práctica. Bueno, la revolución tiene una consecuencia práctica. En el alma de nuestros hijos, quizá no vamos a ver que destruyen su cuerpo, pero sí están destruyendo el alma de nuestros hijos, que es lo que más nos importa, con esas ideas que hacen que se destroce el orden creado por Dios. Entonces hoy de lo que se trata es de defendernos. ¿Por qué? Porque la revolución pretende dar solución a esta crisis, a las dudas, insisto, rompiendo el orden creado por Dios. ¿Qué hace? Que lo inferior quede en el lugar de lo superior. Todas las cosas son buenas, tienen su bondad, pero cuando uno invierte el orden de importancia, terminan transformándose en algo malo que no ayuda a que el hombre se perfeccione ni alcance el fin para el que fue creado. La familia, la escuela, la educación son, como dije antes, los ejemplos precedentes de las cosas que han entrado en crisis. Se pone en duda porque en gran parte se desconoce la naturaleza de estas cosas. Es más, hay quienes sostienen que no hay una naturaleza, que las cosas no son lo que son, sino lo que yo quiero ver en las cosas, lo que yo percibo, lo que a mí se me antoje. ¿Qué pasa entonces si la verdad depende de cada uno? Y bueno, como vivimos en sociedad, terminamos viendo que un grupo de personas dicen que es bueno la unión de personas del mismo sexo, lo transforman en algo legal y porque es legal termina siendo algo bueno. Entonces yo lo tengo que aceptar y caemos en un círculo vicioso. Ya la verdad no existe, sino lo que importa es que sean válidas las posturas y yo tengo que respetar cualquier cosa, aunque no esté de acuerdo. Terminamos, en definitiva, dudando de lo que está bien y de lo que está mal. La confusión es muy grande, entonces lo que conviene hacer es aclarar qué es cada cosa, cuál es la naturaleza de la familia, cuál es la naturaleza de la escuela. Suprimir la naturaleza de las cosas no se puede hacer. Por más que el hombre quiera destruir este orden que Dios ha hecho, no lo va a poder hacer porque no es el hombre el que ha hecho este orden. Sí lo puede deformar, lo puede corromper, lo puede tergiversar, pero suprimirlo jamás. Esa naturaleza y ese orden va a seguir existiendo. Me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte. Se quiere extirpar, en definitiva, a Dios del mundo, de la vida y del alma. Esta deformación o corrupción es lo que conocemos como ideología, que es una visión recortada de la realidad. Yo no voy a decir más nada de este tema porque Cintia va a hablar bastante acerca de lo que es una ideología. ¿Qué podemos decir de la familia a grandes rasgos? En el Concilio Vaticano II, en el documento que habla sobre la educación, dice: puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole. Y por tanto, ellos son los primeros y obligados educadores. La familia es, por tanto, la primera escuela de virtudes. La familia es una institución natural, donde un varón y una mujer se comprometen a amarse, a procrear y educar a los hijos que Dios le ha querido confiar hasta que la muerte los separe. Estos hijos de los que estamos hablando, se nos ha confiado
a la manera de un pequeño rebaño. Y se nos va a pedir cuenta de qué hicimos con ese pequeño rebaño que nos confió, no para usar, para manejar, sino para custodiar. Dios al hombre lo hace administrador de los bienes y custodio de los demás seres humanos, especialmente de los niños. ¿Qué pasa con los que no creen? Porque yo hasta ahora estoy hablando siempre del plan de Dios. El orden natural existe para el que cree y para el que no cree. El que no cree inclusive puede, con su razón, darse de cuenta de que hay un orden en las cosas, aunque todavía no pegue el salto a que ese orden depende del Dios creador, pero sí puede darse cuenta que las cosas son lo que son y que eso no lo puedo modificar. ¿Cuál es entonces la finalidad de la familia? Procrear hijos y educarlos. El derecho y el deber de los padres a la educación es esencial, es original y primario, y también es insustituible e irrenunciable. Nosotros estamos hablando de educar. Educar es conducir y promover al hombre al estado perfecto como hombre, que es el estado de virtud. Y el estado perfecto de hombre, o el hombre perfecto al cual bajo la imagen que tenemos que moldear a nuestros hijos, es la imagen del mismo Cristo. El derecho y el deber de los padres a la educación es esencial. Está vinculado directamente a la transmisión de la vida. No basta con traer los hijos al mundo, la tarea ahí está incompleta. Lo que uno tiene que hacer es ayudarlo a ser persona completa, a perfeccionarse para que pueda alcanzar ese fin último. Esta tarea lleva tiempo, no es automática, no es que porque yo tenga el hijo y le dé las cosas materiales que necesite alcanza para que se perfeccione. Hace falta tiempo, paciencia, presencia incondicional y amor, que es el motor de la educación en la familia. Esa familia que tiene, insisto, por oficio el educar, que es el más alto dentro del ámbito humano, porque justamente apunta a eso, a que el hombre alcance el fin para el que fue creado, si no, no va a alcanzar la felicidad. Este derecho y deber de los padres a la educación es original y primario, porque esa relación de amor entre los padres es única y constituye el alma de este proceso educativo. Por los lazos naturales en la familia, la persona tiene mayor facilidad para desarrollar su intimidad, para desarrollar las potencialidades que tiene y superar las limitaciones. ¿Por qué? Porque a la persona se la ama por lo que es. Yo no miro a mi hijo si sabe mucho, sabe poco, si es muy capaz o es menos capaz. Lo amo, es decir, Dios me lo ha dado en custodia, no interesa cómo es. Y si el chico se siente seguro de ese afecto, tanto el niño como el adolescente van a crecer a pesar de todas las crisis que puedan tener y van a lograr madurar y perfeccionarse. Si ese ambiente de entrega, de generosidad, de amor está ausente en la vida de la familia, el chico se va a ver gravemente perjudicado. El derecho y el deber de los padres también es insustituible e irrenunciable. Podemos, y de hecho los padres lo hacemos porque no estamos en condiciones de darle a nuestros hijos todo lo que necesitan, recurrir a la ayuda de otros para que nos ayuden a completar esta tarea de la educación. De hecho, los papás vamos en busca de la escuela para que nos ayude a completar esa formación. Necesita de ciertos conocimientos, necesita de relacionarse con otras personas que no sean solamente los miembros de la familia, y por eso recurrimos a la escuela. No es al revés. Ahora se nos hace ver a los papás que la escuela es la que necesita la colaboración de los padres y nosotros hacemos algo. No, es al revés. Los papás delegamos, no renunciamos, delegamos parte de esa misión educativa en la escuela porque no alcanzamos, como sociedad imperfecta que somos, a cubrir todo lo que la persona necesita. Es necesario
que los papás empecemos a estar comprometidos en la educación. Y en esta presencia de los papás me refiero sobre todo a lo que nos convoca hoy, que es la educación de la sexualidad. Tanto el papá como la mamá van a presentar a sus hijos amorosamente y con el ejemplo la realidad de lo que es un ser humano. Le va a presentar la realidad de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. De este tema da para hablar muchísimo más, pero yo voy a circunscribirme a pocas cosas. La persona humana es un ser sexuado, es varón y es mujer. Desconocer esta realidad es desconocer una riqueza increíble en el ser humano. El chico ha visto en su papá la figura masculina, ha visto en su mamá la figura femenina y en su intimidad se ha podido descubrir tal y como Dios lo ha hecho. Y fíjense que no estoy diciendo construir su identidad, porque hablar de construir significa que hay algo que no estaba ahí. Me hago varón o mujer según lo que a mí me parece, pero ahí no había nada. Cuando yo digo descubrir, significa que ya hay algo ahí y lo único que yo tengo que hacer es abrir los ojos y madurar esa realidad de ser varón o de ser mujer. Cuando este niño se empiece a descubrir cómo es y pueda autoposeerse, va a poder ser dueño de sí mismo y ahí sí va a poder entregarse a los demás. Va a poder dar el amor que ha recibido antes. En la educación de la sexualidad no se puede hablar si no se habla de virtud. La pureza y la castidad van a ser las virtudes que los papás tenemos que forjar en el alma de los niños. Hay un libro muy interesante que se llama La Madre Educadora del padre Pavanetti, un salesiano. Hay algunas cosas de él que se pueden encontrar en internet. Realmente vale la pena leerlo. A los papás, fíjense que para que nosotros accedamos a una carrera universitaria, a un título, nos lleva muchísimo tiempo prepararnos. Para ser papás no nos preparamos, no leemos, no profundizamos y es la tarea más grande que tenemos, es la primera ocupación que deberíamos tener. En esta educación se produce un encuentro de libertades, la mía y la de mi hijo. Y yo no puedo hacer en mi hijo cosas si él no quiere que yo las haga. No puedo meterme en su corazón si él no me lo abre. Y él no me va a abrir ese corazón si no me ve que yo estoy al lado y que lo amo incondicionalmente. Juntos podemos ayudar, papá y mamá, a que este niño se perfeccione. También hay que considerar en este perfeccionamiento la naturaleza verdadera del hombre y que esta naturaleza ha estado herida por el pecado original y que necesita de la gracia. A veces los papás creemos que con nuestra sola fuerza y con lo que hemos aprendido, con algunos errores, podemos avanzar en la educación de nuestros hijos. Y Dios nos muestra, a veces de manera muy dolorosa, que estábamos equivocados. No dice, bueno, me equivoqué, ¿qué hago a partir de ahora? Primero reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y ponernos a trabajar. Volver a tratar de ganar el corazón de nuestros hijos para moldear esa imagen de Cristo en ellos. ¿Qué pasa hoy con la revolución cultural en el ámbito de la familia? Ya hace muchos años, más de 30, que nosotros tenemos el divorcio en la Argentina. Ya es legal el matrimonio. Se pone en duda que los padres sean los primeros educadores de sus hijos. La procreación o la sexualidad en general se ha desprendido de lo que es el amor y la vida. Solamente se puede buscar el placer, lo que a mí me guste. Lo peor de todo, me parece, es que los papás hemos renunciado o hemos abdicado de la misión que tenemos como papás. Uno como docente a veces escucha que los papás dicen, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Si el papá, que es el que más lo conoce, no sabe qué hacer con su hijo, mucho menos va a poder hacer un docente que lo tiene unas horas solamente. Hoy se observa un síntoma que los psicólogos llaman
los niños huérfanos de padres vivos. El papá ausente, y me refiero a la mamá, pero sobre todo a la figura del papá, muchas veces no permite la correcta formación de la personalidad de los niños. De hecho, la figura paterna es fundamental en el proceso de formación afectiva de los hijos. Y no me refiero solo a los varones, me refiero al varón y a la mujer. La presencia del papá es necesaria para el respeto a la autoridad y para el desarrollo psicosexual de los hijos. Concluyendo entonces, ser padre debería ser nuestra primera ocupación. La escuela, y voy a decirlo muy rápidamente porque queda poco tiempo. Como dije antes, la familia recurre a la escuela para que ayude en esa educación de los chicos. ¿Qué hace la escuela o cómo surge? Y la escuela está orientada principalmente, no únicamente, a la formación de la inteligencia, a que la inteligencia logre contemplar lo que son las cosas y saborear, gozar de ese conocimiento de la verdad. Esa verdad que conozco con la inteligencia no está aislada, está en un hombre que es un todo, que es cuerpo y alma. Entonces la escuela no puede educar o formar la inteligencia, sino al mismo tiempo no forma las otras potencias, como es la voluntad, las potencias sensibles. Dentro de esto también entra la educación de la sexualidad. ¿Qué sería la educación sexual para la escuela? ¿O qué debería ser? Y es la acción intencional y formativa que capacita progresiva y positivamente a la persona para disponer rectamente de la capacidad y función sexual, según su edad, vocación, estado, situación personal, etc., teniendo en cuenta el fin último del hombre. La escuela debe ayudar a los papás a que ese niño ordene sus potencias desordenadas por el pecado original y logre desarrollar una personalidad madura. La educación de la sexualidad no es ni más ni menos que una herramienta para el combate por la pureza, por la castidad. ¿Qué hace hoy o qué pretende hacer la revolución cultural en la escuela? Quiere brindar herramientas para que este niño desarrolle un espíritu crítico, autónomo. Ustedes piensen en un niño de 4, de 5 años. ¿Qué autonomía o qué pensamiento crítico puede tener sobre la realidad si todavía no sabe bien quién es? No sabe bien qué son las cosas. Uno tiene que ayudar a mostrarle la realidad y que la vea tal y como es. El Estado lo que busca hacer es sacarle a los papás este derecho y deber de educar y dejárselo todo en manos de la escuela, que la escuela en definitiva lo que va a hacer es tratar de que esta educación sexual sea neutra, vaciada de todo contenido moral, sin referencia a las virtudes, sin referencia a la gracia, sin referencia a la naturaleza caída, y le va a dar una información, en la mayoría de los casos, acerca de genitalidad. Esta educación, separada de la revelación y del orden natural, solo provoca desorientación. Concretamente, hoy vemos esta desorientación reflejada en la ideología de género. La Iglesia, que es madre y es maestra, que tiene como sus fines principales la evangelización, la santificación y la formación cristiana de las conciencias, nos advierte a partir de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que dice así: esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Y dice el Papa Francisco, conversando con Benedicto XVI, lo estoy citando al Papa Francisco, que está bien y tiene un pensamiento claro. Me decía: santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Es inteligente. Dios ha creado al hombre y la mujer, Dios ha creado el mundo así, 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 y nosotros hacemos lo contrario. Y termino con esta frase del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito,
la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. El hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo, recuerden al principio, que se construye a sí mismo, una voluntad pura que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Y dejo planteada la pregunta: si es la última rebelión del hombre contra su Creador, ¿puede tener algo de bueno?